Excelentísimos señores obispos, ilustrísimo encargado de negocios de la Nunciatura Apostólica, queridos hermanos sacerdotes, queridos diáconos, queridos seminaristas, queridas hermanas religiosas, queridos hermanos religiosos, amadísimos hermanos y hermanas, todos en Cristo Jesús, los aquí presentes como también todos los que a través de la televisión y de la radio católicas están también con nosotros participando de la celebración. Hace exactamente un año, Su Santidad el Papa Francisco beatificó por medio de su cardenal Angelo Amato, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, a nuestro amadísimo beato Monseñor Óscar Romero. Un magno acontecimiento, el más grande de la historia de nuestro país, sin duda alguna. Justo es que nos alegremos y festejemos el primer aniversario de ese gran acontecimiento histórico de nuestro país. En la carta apostólica de Su Santidad el Papa Francisco, escrita para esa ocasión, nos dijo que en la persona de Monseñor Romero tenemos un gran intercesor y un gran modelo a seguir. Ciertamente, es una bendición especial para nuestro país, para Centroamérica, Latinoamérica y el mundo entero. Nos congratulamos todos, nos sentimos dichosos de tal acontecimiento. La tierra del Salvador ha sido bendecida y santificada con la sangre de sus mártires. Dos obispos, como todos sabemos, Monseñor Óscar Arnulfo Romero y también Monseñor Roberto Ramos Umaña, de quien poco se ha hablado. Muchos sacerdotes, religiosas, religiosos y más de 1000 fieles laicos, entre ellos seminaristas, catequistas y agentes de pastoral. Todos ellos fueron mártires porque trataron de iluminar con fe la realidad del dolor, del sufrimiento, de pobreza, de violencia, de injusticia, de opresión, de tortura, de marginación y de muerte. Fueron mártires porque, como reconoce el Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium 42, se asemejaron al Maestro, a Jesús, hasta el punto de aceptar libremente la muerte por la salvación de sus hermanos, y muy especial por el pueblo de Dios que habita en este país. Fueron brutalmente torturados y asesinados, y como Cristo en la cruz, murieron perdonando a sus asesinos. Esta es la historia de todos ellos. Monseñor Romero, el día 12 de mayo de 1977, dijo, refiriéndose a uno de los sacerdotes martirizados antes que él, murió, dijo, como el beduino en el desierto, y contó la historia de aquel beduino que, guiando a un grupo de personas
que les faltaba el agua, abatidos por el calor y la insolación, veían espejismos, veían oasis de aguas donde no los había. Y el beduino, conocedor del lugar, les indicaba que no fueran por ahí, porque no era el camino. Y les indicaba el rumbo donde debían caminar para atravesar el desierto. Le hicieron una vez caso, una segunda vez todavía, pero a la tercera vez se enojaron porque les llamara la atención y sacando una pistola lo hirieron mortalmente. Y el beduino, ya en el suelo y malherido, murió indicándoles con la mano que no era por ahí el camino, sino por el rumbo que él decía, señalando precisamente con su mano el camino justo para llegar a la meta y al agua. Así murió, dijo Monseñor Romero. La historia se repite en este sacerdote, dijo él, que ha muerto indicando el camino, condenando la violencia y perdonando a sus agresores. El martirio, en efecto, es asemejarse a Jesús en su misión de anuncio del reino y denuncia del pecado, haciéndose víctimas de persecución y de muerte como punto culminante de esa misión. Mártir es, pues, el testigo de Cristo que se ha asemejado a Él en su vida, en su pasión, en su muerte, en su resurrección, y que está intercediendo en el cielo finalmente por todos. Amadísimos hermanos, nosotros también debemos vivir el Evangelio con radicalidad, como nuestros santos lo vivieron. Acabamos de escuchar en el fragmento del Santo Evangelio que se nos ha leído, del capítulo 17 de San Juan, la oración de Cristo en la última cena, pidiendo al Padre que todos sus discípulos sean uno, como Él y el Padre son uno. Pero qué lejos estamos nosotros de esa unidad. Por desdicha, vivimos un momento histórico de tanta violencia fratricida que contradice absolutamente la voluntad de Dios. Por eso, como iglesia, condenamos todo tipo de violencia y expresamos nuestra total solidaridad con las víctimas. En verdad, ningún cristiano puede favorecer la cultura de la muerte en que vivimos y que hemos heredado de generaciones pasadas. Es nuestro deber convertirnos en constructores de paz para ir modelando una cultura de vida, una cultura de la paz que minimice y reduzca la cultura de la muerte que tantas víctimas ha provocado y seguirá provocando si no tomamos la historia en nuestras manos para hacer de nuestro país un lugar mejor. Además de perseguir el crimen y someterlo a la justicia, lo cual es necesario, pero también urge trabajar en la construcción de una cultura de paz,
Como decimos en nuestra carta pastoral, veo en la ciudad violencia y discordia. Hay actitudes injustas, gravemente pecaminosas, que lamentablemente han pervivido a lo largo de la historia de nuestro país. La exclusión social, la idolatría del dinero, la impunidad y el individualismo. Es necesario erradicar estas causas profundas de la violencia en aras de la construcción de una sociedad nueva, más justa, reconciliada y en paz. Es necesario que construyamos una mayor justicia social. Hace solo 4 días, el Papa Francisco, celebrando la Santa Misa en Santa Marta, en su residencia, afirmó que el no pagar el salario digno y justo a los trabajadores es una forma de esclavitud en el mundo actual. Esta denuncia del Papa aplica a nuestro país. Debe haber una reforma salarial, ciertamente, pero en la que el salario mínimo no sea menor a $300, en ningún caso, porque un salario menor a $300 en nuestro país es indigno y esclavizante, porque ninguna familia puede vivir dignamente con tales salarios. Urge que haya un acuerdo social para una verdadera y justa reforma fiscal en la que se combata efectivamente la evasión y la elusión de los impuestos. Una reforma fiscal con justicia social, en la que se favorezca a los más pobres, pues es justo que sea así. En un legítimo sistema social, los que deben pagar mayores impuestos son los que más tienen, y no lo contrario. El impuesto del IVA es injusto porque lo pagan los consumidores más pobres que no tienen crédito fiscal. En vez de aumentar el IVA en una justa reforma fiscal, debería disminuir y, de ser posible, desaparecer ese impuesto injusto. Quiero pedir a todos que elevemos nuestra mirada a Monseñor Romero, que favorezcamos nuestra devoción a él. Es nuestro mártir, nuestro santo. En todos los hogares deben haber imágenes de Monseñor Romero, en todos los templos y en nuestro corazón, de tal manera que vivamos siempre en su presencia, que caminemos con él, que nos inspire su Santo Espíritu y que lo invoquemos constantemente. Concluyo con las hermosas palabras del Papa que citaba al principio. Él es, Monseñor Romero, nuestro gran intercesor, que está siempre pidiendo por nosotros, y el gran modelo a seguir en su vida, en sus enseñanzas, en su doctrina.
Invoquemos pues hoy a Monseñor Romero, pidiéndole nos obtenga la gracia de ser todos en verdad constructores de paz en el momento histórico que nos toca vivir. Que así sea.